Hola a todos y bienvenidos. Hoy en Nexo estamos con Sandra y Jennifer porque vamos a hablar de un tema que muchos lo necesitan pero pocos lo entienden. Es el ITIN o el número de ITIN number o el número del IRS. Si vives en los Estados Unidos, este número te puede ayudar muchísimo, no solo para llenar tus declaraciones de impuestos, sino para demostrar tu presencia física y que vives aquí responsablemente. Así que quédate con nosotros, te vamos a explicar cómo tenerlo, quién puede aplicar y para qué te va a servir. Bueno, y entonces vamos a hablar de este tema que, como decía yo en el intro, muchas personas lo necesitan, pero pocos conocen realmente lo que es el ITIN y para qué sirve el ITIN. El ITIN es un número que la IRS lo creó desde 1996. Es un número de identificación para las personas que no califican para un número de seguro social y tienen que hacer una declaración de impuestos. O sea, es como que va a la par. ¿Es un número parecido al número de seguro social? En la nomenclatura sí, tiene los 3 números, 2 números y 4 números. La diferencia es que el número del ITIN empieza con el número 9. Ok, ¿y para qué es importante? ¿Para qué sirve el ITIN? El ITIN es un número de identificación que el IRS lo tiene para que las personas que no califiquen puedan presentar su declaración de impuestos, tengan un número legal asignado específicamente a cada persona y puedan presentar sus impuestos, que fue realmente, porque es el IRS quien lo emite. Claro, y entonces, ¿quién podría calificar para sacar un número de ITIN o el número del IRS? Si vives en los Estados Unidos y puedes demostrar tu presencia física y puedes demostrar que necesitas el número para una declaración de impuestos, puedes presentar para solicitar el número. Nosotros tuvimos una visita la semana pasada de una cliente que pues fue a nuestra oficina porque quería saber si ella podía sacar su número de ITIN. Le pregunté para qué lo necesitaba y me dijo que él iba a empezar un tratamiento médico y que en el hospital le estaban pidiendo sus taxes para poder definir si iba a obtener su tratamiento médico pues gratis o por medio de un plan de pagos. ¿Esto es así o cómo funciona? O sea, realmente, ¿qué otros beneficios pueden tener los clientes? Obviamente, cuando el IRS lo emitió y lo sacó al número, era con el único objetivo de presentar impuestos. Pero al presentar tus impuestos puedes demostrar y puedes servirte y beneficiarte de otros beneficios, como en este caso de la cliente que necesita presentar los impuestos para poder calificar para un seguro médico, para poder calificar para una reducción de su bill. Y la única manera de presentar los impuestos, si es que no calificaste para un seguro social, es obteniendo este número de ITIN. Entonces, es importante de que cuando ya tú tienes tu número de ITIN y hagas tus impuestos, obviamente esas declaraciones de impuestos no solo te van a servir porque ya presentaste tus impuestos, sino van a servirte, como en este caso, para un doctor, para una visita en el hospital, puede servirte para un crédito, puede servirte para demostrar tu presencia física aquí. Entonces se volvió más importante de lo que realmente al principio solo era para, pero te puede servir para muchas otras cosas. Claro, porque incluso hemos visto ya que en el sistema de calificación de riesgos o cuando te dan un crédito, una tarjeta de crédito, un crédito de vehículo, un crédito de vivienda, ¿cierto? Es como que ya ese número genera un récord. Exactamente. Lo que sí es que no puedo solo llegar hoy, por ejemplo, y querer sacar mi número de ITIN. Claro, y tú lo dijiste, o sea, el momento, siempre la gente es como, yo lo puedo sacar así porque sí, o sea, bueno, el número es para gente indocumentada, como tú lo dijiste, o sea, es alguien que no califica para un seguro social, ¿no es cierto? Generalmente lo sacan también lo que son estudiantes que tal vez necesitan, no sé, probablemente reportar o que no tienen el número de seguro social o tal vez dependientes o cónyuges de personas que sí tienen un número de seguro social. O sea, ¿cómo se determina o cómo determina el IRS que tú puedes ser una persona que califica? Es que las personas que tienen que aplicar son las personas que tienen que estar dentro de una declaración de impuestos.
Entonces, puedes estar dentro de una declaración de impuestos como el contribuyente que va a reportar sus impuestos, A diferencia del Seguro a Social. diferencia del Seguro Porque en Social. el Seguro Social no necesitas hacer una declaración de No, 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 impuestos. no. Desde que tú naces tienes un Seguro Te Social. asignan tu Desde número de que a ti seguro. te dan un permiso de trabajo, te asignan un número de Seguro Social. Desde que tú tienes una residencia, tienes un Seguro Social. La diferencia de un ITIN entonces es que obligatoriamente tienes que estar en una declaración de impuestos. Claro, si es que tienes que ser parte de una declaración de impuestos, como sea, como contribuyente o como depende o como esposo de un contribuyente. Ujú. Porque puede ser esposa de una persona que sea un ciudadano, un residente, una persona que ya tiene un seguro social, pero para poderte incluir a ti como esposo, entonces necesitas tener un número de identificación. Entonces, para cubrir esa parte, el IRS creó este número donde las personas que requieren o van a aplicar sean las que están dentro de una declaración de impuestos. Por eso es importante cuando aplicas con la forma W7 y aplicas junto con una identificación, un pasaporte, donde puedas demostrar tu identidad, el país de origen, tu fecha de nacimiento y también tienes que demostrar que has estado en el país por lo menos 6 meses del año que estamos aplicando. Sandy, otra de las preguntas que nos hacen los clientes es que la mayoría de pronto, como no tienen un ITIN, pues ahorita las empresas están solicitando este número para poder hacer pagos, pero durante el año, digamos, anterior, solo recibieron cash. ¿Pueden igual aplicar al ITIN? Claro, pueden hacer una declaración de impuestos como un self-employment, es decir, yo gané cash porque como obviamente el número de ITIN no te da un permiso de trabajo, pero trabajaste en forma independiente, pero tienes la obligación, recibiste dinero, trabajaste de hacer tu declaración de impuestos, puedes aplicar y hacer una declaración de impuestos como un self-employment, como tu propia cuenta. Tú decías, hay que mandar la forma W7 conjuntamente con una declaración de impuestos. ¿Qué diferencia hace que tú lo hagas con una agencia certificada por el IRS? La diferencia es que si es que lo haces sin una agencia certificada, te tocaría mandar tus documentos originales, porque el IRS va a revisar, hay una sola oficina del IRS en Texas donde revisan esta y emiten el número, entonces tendrías que mandar tus documentos originales. Al ir a una agencia certificada como Nexo, no necesitas enviar, sí tienes que traer los documentos originales donde nosotros para revisar, certificar que el documento o la copia que vamos a enviarle al IRS fue de un original. Pero puedes mantener y quedarte con tus originales y no correr el riesgo de que se te pierdan, se te confundan o se demore el tiempo en regresar. Ahora es muy importante tener tu identificación siempre y mandar el pasaporte. Cuesta, que significa que vas a quedarte sin tus documentos por unos cuantos meses. Hay ciertos consulados que se demoran mucho en entregarte o darte una cita o simplemente no lo están emitiendo, como en el caso de Venezuela, que no están emitiendo pasaportes. Entonces, es importante asistir a una agencia certificada para que no tengas que correr estos riesgos. Sandri, y por ejemplo, para los clientes, ¿cuánto más o menos o cuánto es el tiempo estimado? Porque muchos piensan que van, hacen sus impuestos, aplican y a la semana van a tener el número o que es garantizado que les van a dar el número. Bueno, si hacemos las formas correctas, no es que no se puede no garantizar que el número les va a llegar, si tienen los requisitos, si es que tienen que estar dentro de una declaración de impuestos, si es que están el tiempo que requieren estar en el país. Obviamente la IRS les va a emitir un número. Ellos dicen que tardan de 6 a 8 semanas en el tiempo regular, ¿no es cierto? A veces que puede tardar 4 semanas, lo hacen más pronto, pero en tiempo de taxes, que es de enero a abril, que es cuando más demanda la gente está haciendo más, les puede tardar hasta 12 semanas en que te emitan el número. Independientemente que si mandes tus documentos originales o que si es que vas a una agencia certificada, porque todo se manda todo a Texas. O inclusive si es que vas directo a A la dejar en el oficina. IRS, a la oficina del IRS, no porque tú fuiste a dejar personalmente, el tiempo va a cambiar. El tiempo no cambia. El tiempo es para todos, de 4 a 6 semanas en el tiempo regular. Se puede extender hasta 2 en tiempo de impuestos de enero a abril o 6 semanas, que es un mínimo que por lo generalmente tarda. Nosotros tuvimos un cliente en esta temporada que pasó de impuestos que tramitó su ITIN en otra oficina, le hicieron el proceso, pero le llegó la carta que le habían negado. Y la agencia de donde hizo sus taxes dijo que no, que ya él se le había negado y que no podía hacer nada. Cuando él acudió a nosotros, pues revisamos los taxes que le habían hecho, miramos qué forma podíamos ayudar. Yo puedo apelar esa decisión, puedo volver a mandar. ¿Qué
¿Qué puede hacer un cliente o a una persona que le pase esto? Que debe haber la causa, la carta tiene que decir la causa por la cual negaron. Usualmente niegan porque no estuvo bien hecha la aplicación, les faltó cierta información. Si no está llena bien la aplicación y no están todos los datos que a veces la gente se olvida de poner es cuando entraste al país. Sí. O que el pasaporte no estuvo vigente, porque eso O, también por puede ejemplo, ser pasado. una de las preguntas que más se demoran es, por ejemplo, si tú naciste en Quito, por ejemplo, ¿cierto? Pero Quito, ok, ¿Quito qué? Quito, Ecuador, Sí, ¿cierto? O es sea, que de las cosas que no más... llenar bien la Ujú, aplicación hace que pueda negar el IRS, porque no es que te lo niegan enseguida. El claro, IRS cuando falta no documentación. documentación, sino algo no está bien lleno, te manda una carta y te dice, hey, contéstame esta pregunta. A veces no reciben esta primera carta o ignoran responder esta primera carta, entonces el IRS dice, hey, te cierro el caso, está negado. Ya cuando está negado, no es que podemos apelar, sino tenemos que volver a llenar una aplicación nuevamente y solicitar el número. No hay una razón específica si es que todo está en orden y tienes que darte que la IARES no nos dé el número. En los únicos casos que yo he visto que nos ha negado números es usualmente con niños. Con niños es un poco más complicado. De ley necesitan probar que físicamente los niños están aquí, porque ellos no están llenando una declaración de impuestos, solo son dependes de Dentro. una persona. Ujú. Entonces, con los niños sí requiere más documentación que solo un pasaporte. Ujú. Con los niños hay que probar presencia física completamente, que están aquí. Piden muchas veces récords de la escuela, grados, que les manden las tablas de calificaciones, en niños pequeños cartas de doctores. Sí requieren más documentación, pero no significa que no nos vayan a dar. Nos pueden negar, pero si mandamos de nuevamente documentación correctamente, sí la ya les lo va a emitir. Otro, digamos que hemos también observado de las preguntas que nos llega a la oficina es personas que ya están en un proceso o que metieron un asilo o algo y están como en ese proceso de recibir su social. ¿Quieren igual sacar el ITIN? ¿Es recomendable? No. Si ya estás en un proceso y ya tienes un permiso de trabajo, ya solo es cuestión de esperar o ir a aplicar a la oficina del Seguro Social con tu permiso de trabajo y tu pasaporte que te den el número de Seguro Social. Ya no necesita. Usualmente, como les dije al principio, el número de ITIN es para las personas que no califican para un seguro social. Si tú calificas para un seguro social, no tienes que aplicar para un ITIN, tienes que aplicar directo para un número de seguro social. Cuando tú obtienes o decir que ya, digamos que ya tienes un número de ITIN y ya calificaste para un seguro social y va y te llegó un seguro social, automáticamente la IRS ya elimina tu número de ITIN. No puedes tener los dos. Ok, Claro. pero si yo estoy en el proceso, ¿debo esperar ese proceso? Así no me haya llegado todavía el permiso de trabajo. Nosotros tenemos que analizar bien en qué parte del proceso estás y qué tan lejos está de que tu permiso de trabajo sea aprobado. Ujú. Por ejemplo, si en enero y me dices, recién metí mi caso, recién voy a hacer, migración se está tardando hasta 18 meses cualquier trámite. Entonces, en este caso, te diría, sí, apliquemos para un número de ITIN para hacer tu declaración de impuestos, por ejemplo, del año 2024, para no atrasarnos más en el caso que tengamos que presentar los impuestos, no tener que pagar más multas, no tener que pagar más intereses. Sí podríamos aplicar para un número de ITIN hasta que el proceso se concluya con migración y puedas calificar. Ok. Entonces, no es que puedo decirle a todo el mundo sí o a todo el mundo no. Tenemos que analizar caso por caso cuándo sí valdría la pena aplicar o cuándo definitivamente no vale la pena hacer este caso y gastar de gana si es que no hace falta. Pero si es que hay casos como eso, digo, que queremos pagar, evitarnos más multa, es preferible aplicar para el número del ITIN. ¿Y un número de ITIN está vigente por siempre? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que se ha ido del país. Hay mucha gente que simplemente lo sacó, como tú dices, viene sacando desde el 96, lo dejó ahí y piensas que todo eso está activo. O sea, ¿hay algún problema con dejar ese número ahí? Si es, las leyes cambiaron. Antes el número seguía siempre, ¿no es cierto? Ahora las leyes cambiaron. Si tú no presentas, tu número no está en una declaración de impuestos en los últimos 3 años, el número ya no entra en vigencia.
hubo un tiempo que ellos pedían que el número se renueve y se renueva por 5 años. Entonces, a los 5 años te toca volver a renovar el número porque como al principio, cuando recién lo sacaban, no necesitaban presentar su pasaporte original. Mucha gente mandaba a pedir copias de pasaportes de gente que no estaba ni aquí para poderlos poner como dependes. Entonces, cuando hicieron este proceso de renovación, querían que comprueben que oficialmente estaban presentes en el país, que lo necesitaban para presentar y ser parte de una declaración de impuestos. Entonces, dura ahora 5 años, tienes que renovarlo y si dejas de presentar impuestos por los últimos 3 años, también se te va a anular y tendrías que volver a renovarlo y presentar junto con una declaración de impuestos. Sí, porque hubo un caso en la oficina en el que un señor había sacado el ITIN hace muchos años, se fue del país, volvió y él quería recuperar el número o sacar uno nuevo. No. Pero claro, ¿tu número es tu número o cambiaría en ese caso? No, tu número es tu número. Por eso es que cuando te lo emiten con tu pasaporte, porque ahí van a demostrar de qué país eres, cuál es tu identidad. No vas a cambiar de país si tienes tu pasaporte, tu fecha de nacimiento y tu nombre. Va a ser muy difícil que otra persona coincida. Pueden Totalmente. coincidir los nombres, porque lamentablemente, especialmente en nuestros países, hay el mismo nombre, el mismo apellido varias veces. Inclusive tu primer nombre, tu segundo nombre y el primer apellido, pero no va a coincidir que los 4 nombres sean los mismos o que la fecha de nacimiento sea la misma, que el país de origen sea el mismo. Entonces, todo eso ayuda a que sea tu número, sea tu identificación y por más que lo hayas tenido hace muchos años, el IRS lo que te va a remitir es el mismo número ya vigente otra vez. Bueno, otra de pronto de las cosas que hemos tenido como beneficio de lo del ITIN es el tema de abrir una compañía. Hay muchas personas que de pronto llegan, empiezan a trabajar, ya llevan 1 año trabajando, 2, y deciden tomar la decisión de, ok, ya quiero mi compañía, nunca hice ITIN, nunca hice impuestos. ¿Pueden hacerlo? O sea, ¿con el ITIN tienen ese beneficio? Sí, por ejemplo, hay estados muy amigables que nos permiten abrir compañías, nos han permitido abrir cuentas de banco, tarjetas de créditos, LLC para extranjeros. Entonces, el ITIN ha tenido todas esas ventajas. Y Nueva York, por ejemplo, donde nosotros estamos, te permite abrir. La ciudad de Nueva York te permite con el número del ITIN, inclusive sacar las licencias de Home Improvement, sacar licencias de uñas, sacar varias licencias que en vez de no emitirlas y no regular, es preferible hacerlos porque es un número legal, es un número emitido por una institución del gobierno. Entonces, saben que es un número legal y es preferible hacerlo con eso. Claro. Entonces, en resumen, el ITIN te permite a ti, hacer una declaración de impuestos, sacar un historial crediticio, hacer préstamos, sacar tu propio negocio o LLC. O sea, tienes muchas ventajas haciendo tu ITIN. Claro, hasta el momento había muchas, o hasta ahora hay muchas ventajas, inclusive se podía comprar casas con el número del ITIN. Lamentablemente, con la situación migratoria que estamos ahora, el presidente está queriendo quitar muchos de estos beneficios que se podía obtener con el número del ITIN, pero hasta ahora los tenemos. Entonces, no sabemos hasta cuándo y qué va a pasar con el número del ITIN, pero hasta el momento sí se puede hacer. Se puede tener estos beneficios, las tarjetas de crédito, las cuentas de banco, hacer préstamos, tener tu propia compañía o tener ciertas licencias. Demostrar que estás presente en el país, si es que vas a hacer un asunto migratorio, o sea, ventajas y ventajas. Sí, realmente tiene más ventajas que desventajas. Y el tema también de lo que hablábamos ahorita al principio del tratamiento médico, que a veces pensamos que eso no pasa y creo que ahorita va a ser muy común con todo este tema de pronto que estamos regulando más, que esto pase en los hospitales, ¿no? Que empiecen a pedir declaraciones de impuestos para comprobar. Sí, porque antes, por ejemplo, en el hospital la gente venía y decía, hágame una carta donde diga que yo gano cierta cantidad y con eso era suficiente, o donde diga yo no trabajo. Claro. Algo que no es cierto muchas veces. Entonces, a menos que seas un niño, va a decir yo no trabajo y dependo de esta persona. Claro. Entonces, ahora las instituciones como hospitales y todo no solo quieren decir yo te creo, sino tienes que demostrar que realmente estás aquí, que estás pagando impuestos, que estás contribuyendo y de acuerdo a tu ingreso
darte cierto beneficio, bajarte el bill o cobrar cierta cantidad de acuerdo a tus ingresos, pero ingresos que son demostrados con las declaraciones de los impuestos. Ha habido gente que ha recibido compensaciones por demandas, workers' compensation, demandas de accidentes, de vehículos, lo que sea, y con un simple ITIN han necesitado, y más bien muchas veces ha sido como tarde, que no han tenido el ITIN y no han podido cobrar o tienen que esperar la compensación porque no la pueden cobrar. Claro, y nosotros tuvimos el caso de una abogada que tenía una cliente Ujú. que ya habían ganado una demanda, era por trabajo, porque no les pagaron las horas extras, ya tenían todo este dinero, pero no podían cobrar porque como era una demanda donde se tenía que reportar impuestos porque es por trabajo, Claro. entonces les requerían que tengan un número de identificación. Y en ese momento, inclusive, esta abogada se enteró que había un número de identificación con el que se podía pagar los impuestos y se podía reclamar este tipo de compensaciones. Claro. Entonces, es muchas veces no solo las personas que recién llegan o inmigrantes desconocen, sino inclusive abogados que vienen trabajando en el sistema no entienden de que ya hay un número de identificación de que les sirve a las personas para reportar sus impuestos y para hacer este tipo de declaraciones. Para eso, lo que les aconsejamos es mejor obtengan su propio número de ITIN, que como decimos es su propio identificación, es su propia información y además les va a servir para todo lo que hemos conversado. Sí, mientras Listo. estemos con las leyes en la manera que estamos hasta el momento, el número de ITIN es muy beneficioso, te va a beneficiar a ti mismo tener tus declaraciones de impuestos. Como digo, no solo te ayuda a tener en orden, demostrarle al gobierno buena conducta moral, demostrarle al gobierno que no vas a depender del gobierno o que no has dependido del gobierno, que has pagado tus impuestos, que estás al día, que estás vigente, no solo beneficia a las personas, sino te beneficia a ti mismo. Así es. Así que si no tienes aún tu número de ITIN y estás ganando dinero, no esperes más. Ven que nosotros podemos hacer que eso sea una diferencia. Sí, en Nexo te podemos ayudar con todo el proceso para que no sea complejo, fácil y puedas recibir tu número de identificación. Déjanos tus preguntas en los comentarios y gracias por vernos.